Buenas a todos, chavales. Otro jueves más con el Inside de Star Citizen, que en este caso se llama Cargo, Embargo, no Largo. ¿What? The big achievement that we've done with this location, it's a great new addition for gameplay. It's just a whole new thing to experience in there can I just say, I'm really happy with. Vale, que está jodidamente feliz. No es solamente una edición y tal, que está jodidamente feliz. Oye, qué guapo, ¿no? Lo de los temas de carga y demás. Está chulo. Location. It's a great new addition for gameplay. It's just a whole new thing to experience in there can I just say, I'm really happy with this. So with Star Citizen and our focus on careers, we wanted to be able to create points of interest for the players to go to. With 311, we're taking our next step in realizing this. And Vale, pues dice que en Star Citizen quieren pues que el juego tenga puntos de interés para atraer a los jugadores, y en la 3.11 pues traen that esto. is the additions of cargo decks. In the past, we've had these big multidisciplinary kickoffs, but hey, for the cargo decks, this time it was different. This time we had a kickoff, but it was just with the art director and just with narrative, and we were able to focus on a bigger picture. We discussed Dice que esta vez ha sido distinto a la hora de hacer este tipo de inclusión de mecánica, porque con las cargo decks han trabajado en la narrativa y el director de arte, y entonces poder hacer algo pensando mucho más en el conjunto completo de las cosas, ¿no? Pensar más a lo grande. we want these to be port stations. We knew that, we could do it very simply if we wanted to, with just sort of a console, but at the same time we kind of knew that we wanted to create a sort of unique cargo-focused experience for the player, which would involve a new environment, which is where we came up with the idea of having a sort of discrete, separate deck. So these are major stations where all the cargo funnels into and then is distributed into other areas from there. Some of the inspirations we've been looking at, obviously, like, we draw heavy inspiration from existing cargo infrastructure in the real world, and then it's always about sort of adding the Star Citizen sci-fi shine to that. Está comentando de que podían haber hecho algo mucho más sencillo, pero querían hacer algo con más profundidad para el tema de la carga, y que se inspiraron también en lo que es en algunas instalaciones, sí, relacionadas con la carga, y luego le añadieron ese encanto de la ciencia ficción de Star Citizen. Y vamos a darle un pelín para atrás porque ahí se parece que empieza una mini cinemática. Sci-fi shine to that. In a location like the cargo decks, audio has a very important role in conveying life, busyness, commotion. We work very, very closely with visuals. It's important. Visuals, we were kind of like right there with them. You want to build off of what you're seeing, but in a lot of cases, you need to build off of what you can't see, what's unseen. Audio has a very important job to make you feel that there's life, even when there's none or not much. Claro, dice que además pues a la hora de crear esto, que es los visuales, es muy importante, que siempre están como así unidos a los visuales, comenta, pero que también el audio es algo muy importante a la hora de tratar de decir o tratar de hacer sentir que hay un negocio, que hay un algo ahí montado, que hay esa vida, y que incluso pues es una parte muy importante para dar esa vida cuando realmente no existe o no está ahí, pero aún así gracias al audio pues adquieres esa sensación. So with 311, we've taken our first step in what our cargo decks will eventually be. The exterior of the space stations, we've added cargo storage areas so that it helps flesh out, from a silhouette perspective, what the station is focusing on and doing. If you fly close enough, you should see that they hold up pretty well.
A ver, estoy viendo de que dice que bueno que este es la primera iteración en el tema de la carga, que os imagino que luego irá más para adelante. Y lo que me estoy fijando, así viendo un poquito la estación, es que han quitado la plataforma del Invictus y han puesto esto en su lugar. Entiendo. Enough, you should see that they hold up pretty well to those cargo well. Enough, you should see that they hold up pretty well to those cargo modules, and I would say that the cargo modules themselves on the exterior are super fun to fly through, and that was on purpose. Me dice que los exteriores de la carga se puede volar entre ellos y que eso fue hecho a propósito. Que So the podamos player volar por la nave. accesses the cargo deck from an elevator, and essentially they come out of an elevator into the cargo space. It's not a super huge space, the cargo deck, but it does give you that impression of a really large scale sort of warehouse and the work going on around you. For us, Nos dice que las cargo decks a esta zona se accederá pues a través de un elevador, de simplemente un elevador, que no es un espacio bestial, pero que por lo menos tiene los elementos suficientes para darte las sensaciones de que estás en una bahía de carga, ¿no? for us in audio, we achieve a sense of life with layers. Bueno, están hablando de que para el audio lo que hicieron fue poner diferentes tipos de capas de audio, ¿no? Entonces tenemos el audio de fondo, el audio que hay entre medias, pues vemos aquí que hay voces de operarios y demás. Es el resultado final, ¿no? Especially for cargo location, our initiative was to have a really good middle ground layer. The big thing we added this time was call-outs, these disembodied voices that we would put, a verticality, give it a sense of verticality. We would put it up above a little bit and really make the space feel large. Dice que a la hora del midground, bueno, lo que vimos ahí, el midground mix o como sea, bueno, del audio, ¿no? De esa parte de audio, que es lo de las voces que estaba comentando antes, que ayuda a dar esa sensación de verticalidad, de hacer que estás en un lugar grande, ¿no? Como el tío mirando hacia arriba. So you'll come out of the elevator and you'll enter into a sort of large sort of thoroughfare that we have running through the center of the space. And then there'll also be this large warehouse area full of containers and the sort of hustle and bustle going on, and the tannoy announcements and things. So that's where the impression of the main sort of working space of the cargo deck is going to be. But the thing the player is really going to be interested in heading towards is the cargo shop, which will be sort of immediately visible as you come out of the elevator. And dice que una vez sales del elevador verás ese hangar gigante y tal, pero que además también podrás ver inmediatamente saliendo del elevador esta zona de carga donde están las tiendas. Going into the cargo shop itself is another reasonably large shop containing racks of like supplies and the sort of, as if the supplies in the shop have been taken out of the larger containers from the warehouse outside, as if they're sort of breaking the contents of the containers down, ready. Que está puesto, o sea, aquí está puesto como si fuera, bueno, dice que es como si arrancaran las cajas, o sea, como si fuera sacado el material de las cajas de fuera, lo que viene siendo un cache. Pues tiene pinta de cache, ¿no? For sort of distribution, but the shop also contains functionality for the player to sort of do their cargo related gameplay, which will involve like an admin desk for doing sort of cargo trading, but there's also a small supplies shop in the cargo shop that sort of gives the player access to sort of buy more sort of utilitarian or workman like supplies as well. I think the team did a great job in... Sí, bueno, pues esto que será como para comprar suministros utilitarios y de trabajo. Y bueno, no sé, que supongo que tendrán pensado añadir más cosas en el futuro en esas tiendas, ¿no? Porque estaban hablando bastante de añadir accesorios y pues no sé qué tipo de accesorios acabarán poniendo esta gente, la verdad. I think the team did a great job in getting the look and feel right on the cargo decks, from the exterior and as well as interior. That's really our first step into it, and then as we go on, this allows us to build on the foundation for future patches, whether that be regarding missions,
and their tie-in to the corporations and you building reputation with them, or for basically side ventures if you're a mercenary or you're a pirate and you want to go and attack these haulers. And then this also allows us to start really working on our guild system and basically which would relate to as perks or specific missions or gifts associated with that career that you've chosen. So I hope everybody sees this as such an important milestone as I do in our journey on building out these decks and really fleshing out the universe. Vale, está comentando de que todo lo que están, o sea, todo lo que se está mostrando aquí, que bueno, pues sentará las bases para poder mejorar las cosas en el futuro, es el comienzo. Y entre otras cosas, pues también las bases pues para ir en la dirección de que si eres un mercenario o eres un pirata, pues quizás te interese el poder o pues escoltar o atacar este tipo de cargueros que lleven estas mercancías, que pues teniendo esto realizado, pues se puede ir preparando el terreno para esa parte, así también como para las organizaciones. Está hablando de las organizaciones. Lo que pasa es que aquí hay un problema, porque dice que esto ayudará a sentar las bases para poder hacer misiones para organizaciones, en plan algo más gordo, y luego habla de las guilds también. Habla de organizations y guilds. Claro, las guilds en realidad serían los gremios. El gremio de mercaderes, ¿no? Digamos que el gremio de mercaderes, pues podrías ganar reputación con él. Y entiendo que cuando dice la parte de organizaciones que se refiere a pues ya poder hacer carrera como hauler, ¿no? Como camionero. Hacer carrera como camionero por alguna manera o transportista. Y, y pues reputaciones y demás. Y lo de la parte de la organización, pues sí, parece que habría posibilidad de hacer misiones, ¿no? A nivel organización. Pero claro, lo dice que será como que sienta las bases para que eso suceda. No dice cuándo, si es pronto, si es un TM. Ese es el punto. Ese es el puntillo, ¿no? De todas maneras, vamos a volver a escuchar la parte de los oros. Regarding missions and their tie-in to the corporations and you building reputation with them, or Claro, esto es... A ver. this allows us to build on the foundation for future patches, whether that be regarding missions and their tie-in to the corporations and you building reputation with them, or for basically side ventures if you're a mercenary or you're a pirate and you want to go and attack these haulers. And then this also allows us to start really working on our guild system and basically which would relate to as perks or specific missions or gifts associated with that career that you Vale, creo que voy a morir otra vez. Lo siento, chicos, pero tengo que mirar. feel right on the cargo decks from the exterior and as well as interior. That's really our first step into it, and then as we go on, this allows us to build on the foundation for future patches, whether that be regarding missions and their tie-in to the corporations and you building reputation with them, or for basically side ventures. Vale, no, aquí me la cagué, no tiene nada que ver con organizaciones, chicos, son corporaciones, ahí la cagué. Se refiere a las corporaciones, imagino que será que puedas hacer reputación con Drake Interplanetary, X Dynamics, Anvil o algún tipo de tema por hacer misiones, que podría ser un comienzo para poder hacer reputaciones con corporaciones. Entiendo que van por ahí el rollo. No sé si va por el rollo de organizaciones, porque organizaciones también pueden ser una corporación. Me queda la duda. Me queda la duda. Pero de momento, bueno, ya lo veremos. Que en general, pues hay por ahí ese tema de reputaciones y demás, y que va a ir creciendo la cosa, ¿no? Y vamos a ir a la carita de Discolando, porque ya está todo dicho aquí. Ahí está. On building out these decks and really fleshing out the universe.
These new cargo decks that set the stage for a multitude of improvements and additions to industrial occupations in Star Citizen's future are just one of the many new groundwork inclusions or feature iterations coming online in the upcoming Alpha 3.11. And as ISC takes its hiatus at the end of this quarter, we're going to take one more look at some of the things coming our way in the patch report. Let's get Pues van a abrir más cosas la 3.11 y vamos a echar un último vistazo al Sprint Report. to it. In addition to the cargo decks we just learned about, there are a number of location-based improvements coming to the entirety of the Stanton system, with the repainting of all existing planets and moons using our updated library of geology assets, updated ground textures, and improved tessellation and displacement of scattered objects across their surfaces. Now, it may seem like a small touch, but these continuing improvements are a hallmark of Star Citizen's dedication towards iteration and the continuing evolution of its content and features. Bueno, pues comentan aquí, ya sabéis, el repintado. En realidad es que no hay mucho que decir porque ya lo dijeron la otra vez, ¿no? Teselación, cómo se esparcen los objetos, mejora de pinturas, y que esto pues es una prueba del continuo avance y continua actualización del contenido de Star Citizen a lo largo de todo el verso. Y You'll also be able to travel to those updated locations in the new 100 series of spacecraft from Origin, whether that's the Model of Efficiency 100i with its dedication to style and comfort and fuel performance to match, the Heart of the Warrior 125A with its souped up weapons package that shows you don't have to sacrifice elegance for firepower, or the Life of the Party 135C with a deceptively increased cargo capacity that shows you've got more on the inside than others might expect. Arriving a little later, but still in the Alpha 3.11 branch, is the Mercury Star Runner. quieto parado. Bueno, estaban vendiéndonos las 100. Estaban vendiéndonos las 100 diciendo, bueno, el modelo de combate, el modelo de carga y el modelo de eficiencia y demás. Y estaban comentando un detalle sobre el modelo de carga, que puede que lleve más carga de lo que algunos, o sea, de lo que pueda parecer. Pues no sé al final cuánta capacidad tendrá esto, pero bueno, ya lo veremos. Está chulo, ¿eh? Están chulos los diseños, la verdad. Inside than others might expect. Arriving a little later, but still in the Alpha 3.11 branch, is the Mercury Star Runner, designed to raise the bar on speed and efficiency while remaining a stalwart of reliability. This... A ver. Vamos a escuchar estas frases otra vez, porque bueno, está diciendo que aunque llegara más tarde la Mercury tal y cual, rozando los límites de la velocidad y... A ver. While remaining a stalwart of reliability. Vale. The bar on speed and efficiency while... Rozando la barra de la velocidad y la eficiencia, pero siguiendo con... pero teniendo también... remaining a stalwart of reliability. This data-running, cargo-hauling, something about smuggling ship is scheduled to make its debut in the Star Citizen Persistent Universe in a subsequent 3.11x patch, and is poised to become a system-wide favorite if it isn't already. Bueno, pues que... A ver. Que dice que, bueno, de entrada sabemos que esta nave de transporte de datos, algo carga, algo contrabando, pues que... y que va a ser rápida, y que va a ser... O sea, que rápida va a ser, entonces, si es rápida, es rápida. O sea, si están diciendo que es rápida, es rápida. Eso está claro. Y la parte en la que dice... Vamos a ver. Yo quiero saber la parte en la que dice cosas. La parte en la que dice cosas, que es un poquito aquí. Become a system-wide favorite if it isn't already. Y que se convertirá en su favorita si no lo es ya. ¿Qué dice? A ver. Poised to become a system-wide favorite if it isn't already.
The front-end experience for players when they launch Star Citizen has received a full conversion to building blocks, providing an improved reliability overall and several quality of life improvements. More importantly, this conversion creates a modular and sustainable platform that sets the stage for future iteration and improvement to come. In addition to the bearing... Bueno, aquí en el tema este ya sabéis bueno, que dice que esto, pues lo que estaban probando de todos los menús, que ya lo vimos en su momento en anteriores noticieros, que sentará las bases para lo que está por llegar, o sea que no se va a quedar así solamente. Okay. Future iteration and improvement to come. In addition to the bearing BR2 ballistic shotgun that looks to reward more precision-oriented players with improved effectiveness at greater distances, Alpha 311 is also seeing Star Citizen's first grenade launcher in the GP. A ver. In addition to the bearing BR2 ballistic shotgun that looks to reward more precision-oriented players with improved effectiveness at greater distances. Vale, dice que en añadido a esta escopeta que busca, o sea, que busca premiar la precisión de los jugadores y las distancias, estaría lo que sería el lanzagranadas. O sea que se supone que esto tiene una escopeta que, ¿qué pasa? Que tiene más distancia de pegada. Bueno, habrá que verla. Alpha 311 is also seeing Star Citizen's first grenade launcher in the GP-33, and it remains to be seen if this will become a weapon that kills as many of its wielders as it does its targets, and as it does in my unskilled hands. We've also got 3 new iterations from the actor feature team aimed at providing a more compelling and more visceral player experience, like Force Reactions V2, where new twitches and knockdowns from direct and indirect forces will impact the player in new and exciting ways, while the sustained forces from... Bueno, esto que estamos viendo aquí están hablando de que hay añadidos nuevos a lo que son como esas fuerzas, lo que llaman fuerzas de impacto en los jugadores, y vemos ahí pues como si te dan un escopetazo pues te vas al suelo, como le estaba temblando la mirilla ahí mientras estaban disparándole, ¿no? Ship movement now transfer to the occupants within, with leans and, if you're not careful, potentially devastating knockdowns of their own. Ahí tenemos, bueno, eso ya lo visteis, ¿no? Que al final, si no tenemos cuidado, pues también se ha implementado el tema de que haya eso en las naves y que si no tenemos cuidado, pues habrá un knockdown potencial, ¿no? O sea, un knockdown, o sea, un aturdimiento, o sea, que te quedes muñeco, básicamente, que te quedes pelele. There's also the refactoring of our new throw and item handling system that provides an augmented reality visualization to help players hit their targets. Bueno, tenemos ahí que dice que el nuevo sistema de lanzamiento de objetos que vendrá con un sistema de realidad aumentada para ayudar a los jugadores, ¿no? Ese rayito que viste ahí para ayudar a los jugadores a lanzar los objetos. Streamlines the switch between overhand and underhand tosses and adds a carry. Para mi gusto, la realidad aumentada la deberían de quitar. Creo que eso le quita realismo al juego. O sea, la gente cuando tira una granada tiene que saber lo que está haciendo. No, eso es la realidad aumentada. Si eso es una cagada, eso es de un arcade. Eso no caca. Variable states and usables like grenades and medpens. Let's not forget the new building blocks grid interface for player inventory that separates the storage between backpack, chest, and pants, and the ability to transfer between them while adding new functionality that allows players to access inventories external to the player, like the one at the back of the Grey Cat Rock, and more in the future. There's also new improvements to the prison system. Vale, vamos a hablar antes de esto. Dice que bueno, que esto ya lo vimos también la otra vez, porque al final es una recopilación de lo que está pasando en la 3.11, de que es pues la implementación de la mochila, lo que tengamos, los bolsillos del pecho, o almacenamiento del pecho, almacenamiento de piernas, pueden ser bolsillos, tal lo que queráis, lo califican como almacenamiento en general, y comentan que de momento pues solo podremos acceder a... sí, por el momento solo podemos tener almacenamiento externo en el grok. Todavía no hay nada más, parece ser seguro que comenta. And more in the future. Más en el futuro, dirá. There's also new improvements to the prison system coming online in Alpha 311. Now, we hope you don't have to go, but just in case you do, the new commissary vending machines will allow players to buy things like food, water, O2, medpens, and more to help with your stay, while additional options for those who maybe want to leave a bit earlier have been added that, well, we're not going to spoil here. Additionally, there are
Bueno, pues sí, que lo que han dicho es que no van a hacer spoiler, pero hay añadidos para aquellas personas que quieran abandonar antes de tiempo a la prisión y que han metido más cositas en las máquinas expendedoras de la cárcel. Well, here. Additionally, there are a wealth of improvements to the law system and the upcoming removal of green zones around space stations that are simply too numerous and detailed to go into here. So be sure you check out the dedicated post on Spectrum for all the relevant details. Bueno, están hablando de las nuevas formas que va a haber de amnisticio en las estaciones, los arreglos que se han hecho para cambiar la forma en la que nos vamos a enfrentar. En un principio dice que sería demasiado largo para explicarlo por aquí, os lo voy a comentar yo de todas maneras. Se supone que van a implementar torretas de tamaño 4, 6 y 10 y vamos a tener una zona de amnisticio reducida. Han reducido la distancia bastante, creo que es a 25 kilómetros, me parece. A 25 kilómetros ya, pues ya, a partir de ese se quita lo que sería la monitorización. Y en las zonas de amnisticio, bueno, pues podremos pegarnos con las naves, pero solo con las naves, ¿ok? Solo con las naves y no podremos hacer daño a jugadores en un principio. Luego está el tema de que a medida que nosotros vayamos haciendo daño pues, a otros jugadores en la zona o también a las torretas que van a tener un tiempo respawn y que vamos a poder destruir y targetear, las torretas de las estaciones, ¿ok? Pues van a aparecer también unidades de la máquina, ¿ok? Unidades de la máquina en plan pues Hammerheads o Vanguards o lo que sea de la Marina y será pues una respuesta proporcional a las naves que nosotros llevemos. En principio esa es la idea y que una vez esas naves salgan, digamos que no se irán de inmediato, sino que se quedarán patrullando la zona para asegurar de alguna manera que esos jugadores no son reincidentes, ¿no? Que no simplemente se van para que se vayan las naves de la UE, no. Se quedarán un ratito más, ¿no? Y bueno, básicamente esto es un poquito lo que pasa en las estaciones. So what we learned this quarter? Bueno, y aparte, además hay que sumarle que evidentemente si cometes esto, pues vas a pillar criminalidad. Aparte, tener en cuenta de que si se desactivan los satélites no va a haber monitorización. Vamos a ver qué pasa en las estaciones, pero ahora mismo en Porolis, al se desactivan los satélites, no hay. Y luego tener en cuenta que el sistema de criminalidad va a cambiar en el sentido de que ahora mismo para tú ir a la cárcel tiene que haberte matado alguien que tenga la autoridad, es decir, que tenga la misión de Bounty Hunter, etcétera, o haber sido atacado por un Crusader Security, un Blackjack Security. Veremos un debuffo de un tiempo con un máximo de 3 minutos que se irá... o sea, por cada nave que aparezca se va acumulando un minuto, me parece que es. Hay que mirarlo, ya veremos a ver, porque al final esos tiempos los van a cambiar y demás. Y durante ese tiempo, pues si te matan, podrás ir a la cárcel. En el momento que ese debuffo se quite, aunque te maten, si no tienes ese debuffo de puedes ir preso, pues podrás pegarte sin problemas y demás. Y también el sistema de poder escoger si quieres dar criminalidad al atacante o no. De tal manera de que vamos a tener en teoría unas opciones para poder seleccionar si queremos que por defecto se castiguen a nuestros atacantes o si a la gente que esté en party no, si sí. O sea, de esa manera podremos hacer eventos de organizaciones, por ejemplo, sin sufrir las consecuencias de la criminalidad, de ir a la cárcel y demás. De todas maneras, ya veremos si son capaces de meter todos estos cambios adecuadamente en la 3.11. So what did we learn this quarter? Well, we learned that brands can be used to help refine gameplay balance decisions, that the Grey Cat Rock, Asperia Talon, and 100 series bring new functionality and style to planetside and spacefaring activities alike, that gameplay story is dedicated to keeping players inside the action whenever possible, that having gas is a good thing when it comes to spacescaping, and that when the contents are under pressure, explosions can be used to tell a story.
That rebuilding the front end today means improvements and new functionality for players tomorrow. That game dev is an ever-evolving process with continuing iterations to throw, force reactions, inventory, weapons, and more. And that cargo decks are the next major step in a journey that will bring with it a robust and rewarding gameplay experience to those of a more industrial persuasion. And that's not even counting all the sprint reports. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you next month. Bueno, que hemos aprendido de Star Citizen, en resumidas, que el desarrollo de Star Citizen continúa y continúan metiendo nuevas mecánicas y que gracias a las bahías de carga, pues tendremos una posibilidad de una... O sea, las posibilidades de una perspectiva más profunda desde el lado industrial de aquellas personas al de Star Citizen que les mole ese lado industrial, ¿no? Como a mí. A mí me mola ese rollo del comercio, a este de aquí. Y nada, chicos, esto ha sido todo. Daros las gracias por las visitillas y el apoyo que me dais, que sois la rehostia. Y como son las 23:52, pues yo creo que no nos va a dar tiempo a mucho más, así que lo dejamos hasta mañana. Y acordaros de que mañana es el Star Citizen Live y el sábado se sortea ese bichito de ahí. Ese bichito de ahí. Pues nada, chavales, nos vemos mañana. Hasta luego. Release the Kraken.